En el corazón de Sinaloa, la violencia ha alcanzado un nuevo nivel de brutalidad. 6 cuerpos fueron encontrados en 3 puntos estratégicos: Culiacán, Navolato y El Dorado. Aparentemente, no se trataba de un ajuste de cuentas común. Junto a las víctimas, un mensaje perturbador. Estas personas habrían sido asesinadas por vender comida a los mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. ¿Cómo es posible que algo tan cotidiano como el comercio local pueda desencadenar una reacción tan violenta? ¿Qué dice esto sobre la disputa interna entre los chapitos y los mayos? La fractura dentro del cártel no es solo una guerra de poder, sino un conflicto que se extiende a cada rincón de la sociedad, afectando incluso a quienes no tienen participación directa en sus actividades ilícitas. ¿Quiénes eran estas víctimas? ¿Fue su destino una consecuencia inevitable de operar en un territorio tan disputado? Mientras los detalles comienzan a emerger, las preguntas se acumulan. Esta nueva ola de violencia no solo desafía al gobierno, sino también a la población, que se ve atrapada entre 2 fuerzas implacables. El Cártel de Sinaloa, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, enfrenta una fractura interna que está transformando la dinámica del narcotráfico en México. Pero, ¿hasta dónde están dispuestas a llegar estas facciones en su búsqueda por el control? La respuesta, como siempre, parece escrita con sangre. La historia reciente del Cártel de Sinaloa es una crónica de división, traición y violencia. Desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, la organización que alguna vez fue unificada y casi indestructible se ha fragmentado en facciones que ahora luchan por el control del poder. 2 nombres destacan en esta disputa: los Chapitos, liderados por los hijos de El Chapo, e Ismael El Mayo Zambada, un capo que ha mantenido su influencia durante décadas. El liderazgo del Cártel de Sinaloa dependía en gran medida del carisma y la capacidad de mando de El Chapo. Tras su caída, los herederos naturales de su poder fueron sus hijos, conocidos como los Chapitos: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. Sin embargo, la presencia de Ismael El Mayo Zambada complicó la transición. Con una estructura de liderazgo más madura y una red de contactos que abarca generaciones, El Mayo representa la continuidad, mientras que los Chapitos encarnan un liderazgo joven, agresivo y dispuesto a todo para consolidar su lugar. Este conflicto no es meramente una lucha de poder, es una batalla por el control de territorios clave. Culiacán, como epicentro del cártel, es un terreno fértil para el narcotráfico, con rutas estratégicas para el transporte de drogas, armamento y dinero. Navolato y El Dorado, localidades más pequeñas pero igualmente relevantes, funcionan como puntos de apoyo logístico y de operación. En medio de esta guerra, los pequeños comerciantes se han convertido en piezas clave. En un sistema donde las líneas entre lo legal y lo ilegal se difuminan, las facciones del cártel buscan asegurarse de que cada sector de la sociedad esté de su lado. Vender comida a los mayos o a los chapitos no es solo un acto económico. En este contexto, es visto como una declaración de lealtad. Estos comerciantes, muchas veces sin opciones, se encuentran obligados a operar bajo el constante riesgo de represalias. Negarse a vender alimentos o servicios a una facción puede ser interpretado como apoyo a la otra. Pero aceptar hacer negocios con una de ellas puede significar convertirse en objetivo de la facción rival. El conflicto entre los Chapitos y los Mayos no ha sido solo una disputa de palabras. Los enfrentamientos armados, las desapariciones y los asesinatos selectivos se han vuelto comunes. En este panorama, los asesinatos recientes de los 6 comerciantes en Culiacán, Navolato y El Dorado no son solo un acto de violencia, sino un mensaje claro: cualquiera que colabore con el enemigo será eliminado. El uso de la violencia como herramienta de control no es nuevo, pero su intensidad y focalización en las últimas semanas han encendido las alarmas en la región. Estos crímenes buscan consolidar el poder territorial, pero también infundir miedo en la población para mantenerla bajo control. En este contexto, las autoridades enfrentan un desafío monumental. Por un lado, intentan proyectar una imagen de control y seguridad.
por otro, enfrentan la infiltración del crimen organizado en todos los niveles, desde las fuerzas policiales hasta las instituciones gubernamentales. Este conflicto no es solo un problema de narcotráfico, es un síntoma de un sistema debilitado que lucha por recuperar su autoridad. Mientras tanto, la población sigue siendo la principal víctima de esta guerra. Los comerciantes asesinados en Culiacán, Navolato y El Dorado no fueron los primeros. Y lamentablemente es poco probable que sean los últimos. Este conflicto, nacido de la división del Cártel de Sinaloa, no solo está redefiniendo la estructura del narcotráfico en México, sino también la vida cotidiana de quienes habitan estas regiones. ¿Qué significará esta escalada de violencia para el futuro del cártel? ¿Podrán los Chapitos o el Mayo establecer un control definitivo, o este conflicto marcará el principio del fin para una de las organizaciones más poderosas del mundo? Las respuestas a estas preguntas no solo definirán el futuro del narcotráfico en México, sino también el destino de miles de personas atrapadas en medio de esta lucha. Los recientes crímenes en Culiacán, Navolato y El Dorado representan una de las manifestaciones más brutales del conflicto interno que sacude al cártel de Sinaloa. 6 cuerpos fueron encontrados en estas 3 localidades clave, cada uno acompañado de mensajes que señalaron su supuesto delito: vender comida a los mayos. Este hecho no solo conmocionó a la región, sino que también dejó en claro la magnitud de la rivalidad entre los Chapitos y los Mayos, así como las implicaciones para aquellos que, sin ser parte directa de este conflicto, quedan atrapados en medio de una guerra sin cuartel. Los hallazgos se distribuyeron en lugares estratégicos, casi como si fueran un macabro recordatorio para la población local. En Culiacán, los cuerpos aparecieron en calles transitadas, lo que amplificó el impacto del mensaje. En Navolato, los restos fueron dejados en un área más rural, donde la violencia suele sentirse más intensa y menos visible para las autoridades. Por último, en El Dorado, la pequeña comunidad despertó con la noticia de que, incluso en lugares alejados del centro del poder del cártel, nadie está a salvo de las repercusiones de esta disputa interna. Los asesinos no solo eligieron las ubicaciones por su conveniencia logística, sino también como una manera de demostrar que el alcance de su influencia es total y que las represalias pueden ocurrir en cualquier lugar. ¡Ay, no! ¡Ay! Calmado. No. A la bestia. No, métete por acá. Las víctimas no eran figuras prominentes dentro del narcotráfico, ni mucho menos. Eran personas comunes que, según las denuncias implícitas en los mensajes dejados por los responsables, habían cometido el error de vender alimentos a miembros de los Mayos. Entre ellos se encontraban pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores locales que buscaban ganarse la vida en una región donde la economía muchas veces depende de las actividades del crimen organizado. En un entorno donde la pobreza y la falta de oportunidades son comunes, rechazar un cliente, sin importar quién sea, no es una opción sencilla. Sin embargo, aceptar servir a alguien relacionado con una facción rival puede ser interpretado como una declaración de lealtad, una que las otras partes no están dispuestas a tolerar. Estos asesinatos no solo representan un castigo para los involucrados, sino que también son un mensaje claro dirigido a toda la comunidad. Las facciones del cártel no solo buscan eliminar cualquier posible apoyo a sus enemigos, sino también sembrar un miedo profundo que paralice cualquier resistencia o desobediencia. Los mensajes dejados junto a los cuerpos refuerzan esta intención. No son simples advertencias, sino declaraciones de poder. En ellos se evidencia la intención de los asesinos de dominar la narrativa local, dejando claro que sus reglas son absolutas y que cualquier violación será castigada con extrema violencia. El impacto de estos crímenes no se limita a las víctimas directas o a sus familias. Toda la región sufre las consecuencias de estos actos. Las comunidades donde fueron encontrados los cuerpos han experimentado un aumento en la tensión, con muchos habitantes optando por no salir de sus casas o por evitar hablar del tema por temor a represalias.
Este silencio impuesto por el miedo es exactamente lo que las facciones del cártel buscan lograr. Cada asesinato no solo elimina a un presunto colaborador del enemigo, sino que también envía una advertencia efectiva a cualquiera que pudiera considerar actuar en contra de sus intereses. En este contexto, el miedo se convierte en una herramienta tan poderosa como las armas. Además, estos crímenes reflejan una estrategia más amplia dentro del conflicto entre los chapitos y los mayos. La violencia no es solo una forma de resolver disputas, también es una táctica para consolidar poder y proyectar fuerza. Los chapitos, en particular, han adoptado un enfoque más agresivo y visible, utilizando actos como estos para demostrar que tienen el control de la región y que no tolerarán ninguna forma de oposición. Para ellos, las muertes no solo eliminan posibles amenazas, sino que también fortalecen su reputación como líderes implacables. Sin embargo, este enfoque también tiene consecuencias imprevistas, ya que alimenta aún más la división y el resentimiento dentro del propio cártel, lo que podría llevar a una escalada aún mayor de violencia en el futuro. El simbolismo detrás de estos asesinatos es innegable. Cada cuerpo dejado en las calles de Culiacán, Navolato y El Dorado es un recordatorio tangible de las consecuencias de involucrarse, aunque sea indirectamente, con una facción rival. Los mensajes no solo buscan castigar a los individuos, sino también establecer un precedente que desaliente cualquier tipo de colaboración con los mayos. Sin embargo, esta táctica también tiene el potencial de ser contraproducente. A medida que el miedo se extiende, la población local podría volverse cada vez más resentida hacia ambas facciones, creando un clima de descontento que, aunque difícil de articular abiertamente, podría manifestarse en formas inesperadas. El gobierno, como suele suceder en estos casos, parece estar luchando para responder de manera efectiva. Aunque las fuerzas de seguridad han intensificado su presencia en las áreas afectadas, la percepción general es que estas medidas son insuficientes para abordar la raíz del problema. La infiltración del crimen organizado en las instituciones locales dificulta aún más cualquier intento de restaurar el orden. Mientras tanto, la población continúa viviendo en un estado de incertidumbre, atrapada entre la violencia de las facciones del cártel y la aparente impotencia de las autoridades para protegerlos. La narrativa que rodea estos crímenes es compleja y profundamente arraigada en la historia del narcotráfico en Sinaloa. La región ha sido durante mucho tiempo un bastión del cártel de Sinaloa, y los conflictos internos no son algo nuevo. Sin embargo, la intensidad y la naturaleza específica de estos asesinatos señalan un cambio en la dinámica del poder. La guerra entre los chapitos y los mayos ya no se limita a enfrentamientos armados o operaciones clandestinas. Ahora se libra en las calles, a plena vista de todos, con un nivel de brutalidad que busca enviar un mensaje claro a cualquier persona que se atreva a desafiar su autoridad. En última instancia, los asesinatos en Culiacán, Navolato y El Dorado son una manifestación de un problema mucho más grande. Representan no solo la fragmentación del cártel de Sinaloa, sino también las profundas fallas estructurales en la región, donde la violencia y el miedo se han convertido en parte de la vida cotidiana. Mientras las facciones del cártel continúan luchando por el control, la población local sigue pagando el precio más alto, atrapada en un conflicto que parece no tener fin. El miedo se ha convertido en la principal herramienta de control en la guerra interna del cártel de Sinaloa. La brutalidad de los asesinatos, como los de los 6 cuerpos encontrados en Culiacán, Navolato y El Dorado, no es solo un acto de venganza o ajuste de cuentas. Estos crímenes sirven para sembrar el terror en la comunidad y disuadir cualquier tipo de apoyo hacia los rivales. La estrategia de infundir miedo busca asegurar que los habitantes, que ya viven bajo la sombra de la violencia, se mantengan en silencio y no desafíen las autoridades de las facciones en conflicto. Al eliminar cualquier forma de disidencia, las facciones logran consolidar su poder, ya que saben que la supervivencia depende del cumplimiento de sus reglas. Las tácticas de terror no son nuevas en el narcotráfico, pero la violencia explícita y pública con la que se llevan a cabo estos asesinatos marca un punto de inflexión.
Los cárteles no solo matan a los presuntos traidores o a los que consideran una amenaza directa, también asesinan a cualquiera que se cruce en su camino, incluso a aquellos que, como los comerciantes de alimentos, simplemente realizan su trabajo. Este tipo de violencia indiscriminada hace que cualquier interacción con los miembros de una facción rival se convierta en un acto de traición con consecuencias fatales. El miedo se convierte en un medio de sometimiento, donde la gente prefiere callar antes que hablar y sufrir represalias. En este contexto, el silencio se transforma en un mecanismo de supervivencia, donde los habitantes saben que decir lo incorrecto o actuar en contra de lo que dictan los grupos del crimen organizado puede significar la muerte. El control social que logran ejercer las facciones a través del miedo es profundo. En muchas áreas de Sinaloa, la policía y las autoridades locales han perdido su capacidad de influir en las decisiones de la población. Esto se debe a la infiltración del narcotráfico en las instituciones, un fenómeno que dificulta cualquier intento de justicia o de intervención efectiva. Así, los cárteles funcionan como la única estructura de poder real en estas regiones. La población, consciente de que no pueden confiar en el gobierno para recibir protección, se ve obligada a alinearse, al menos de manera pasiva, con los grupos criminales. De este modo, el miedo no solo paraliza a la sociedad, sino que la mantiene dividida y controlada, evitando cualquier tipo de resistencia organizada. En cuanto a la comunidad, este estado de terror tiene efectos devastadores. La constante amenaza de muerte por simple asociación con un grupo rival crea un ambiente en el que la confianza se desvanece y el miedo se convierte en el principal motor de las relaciones sociales. Los habitantes viven en constante alerta, temerosos de que cualquier movimiento incorrecto pueda ponerlos en la mira de los criminales. El miedo también genera desplazamientos forzados, ya que aquellos que pueden hacerlo intentan escapar de las áreas más afectadas por la violencia, buscando refugio en otros lugares más seguros, aunque esto rara vez garantiza la paz. Además, este clima de terror crea una cultura de desconfianza, donde las personas dejan de ayudarse entre sí por temor a ser percibidas como informantes o colaboradores de las facciones rivales. Este miedo también tiene un impacto psicológico profundo en las comunidades afectadas. Las personas se sienten atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y la imposibilidad de encontrar una salida a la violencia que la rodea. La constante inseguridad y la ausencia de justicia alimentan un sentimiento de desesperanza que permea la vida cotidiana. Las víctimas indirectas de esta guerra, como los niños que crecen en estos entornos, desarrollan una percepción distorsionada de la violencia, viéndola como parte normal de la vida. Esto, a su vez, perpetúa el ciclo de violencia, ya que las nuevas generaciones crecen en un contexto donde la criminalidad se normaliza y el miedo se transmite como una forma de vida. La estrategia del miedo no solo es efectiva en el control de la población, sino que también juega un papel crucial en la consolidación del poder dentro del propio cártel. Los líderes de las facciones utilizan el miedo como una forma de asegurar lealtades internas. La amenaza de represalias contra los miembros que intenten traicionar o cambiar de bando es constante, lo que refuerza la disciplina interna y garantiza que nadie se atreva a desafiar la autoridad de los líderes. De esta manera, las facciones se aseguran de que su control no solo se extienda sobre la comunidad, sino también sobre sus propios miembros, evitando que surjan disidencias que puedan poner en peligro la estabilidad del grupo. La violencia, entonces, se convierte en un medio para mantener la cohesión interna y evitar que el cártel se fragmente aún más. En un ambiente donde el miedo es la norma, la convivencia se vuelve casi imposible y las posibilidades de reconstruir una sociedad en paz se desvanecen cada vez más. La ola de violencia que ha azotado Sinaloa en los últimos meses tiene implicaciones mucho más profundas que las meras disputas entre cárteles. Si bien la lucha por el poder entre los chapitos y los mayos es el motor principal de este conflicto, las repercusiones de esta guerra interna van más allá de las fronteras de las facciones del cártel. La sociedad en general sufre las consecuencias de un ciclo de violencia sin fin, que deja una estela de destrucción tanto en la infraestructura social como en las vidas de los inocentes atrapados en el medio. La brutalidad de los asesinatos,
como los ocurridos en Culiacán, Navolato y El Dorado, es solo la punta del iceberg de una crisis que involucra a toda la región. A medida que las facciones luchan por consolidar su dominio, las víctimas no solo son los involucrados directamente en el narcotráfico, sino también aquellos que, sin quererlo, quedan atrapados en el fuego cruzado. El mensaje detrás de los asesinatos de estos 6 cuerpos no es solo un recordatorio de la brutalidad de los cárteles, sino una advertencia más amplia sobre el futuro del narcotráfico en la región. Si la violencia continúa escalando, es probable que el cártel de Sinaloa pierda incluso su capacidad de controlar las zonas que ahora están en disputa. En lugar de consolidarse como una organización poderosa y unificada, el cártel podría verse debilitado por sus propias luchas internas, creando un vacío de poder que podría ser aprovechado por otros actores del crimen organizado. Sin embargo, mientras este proceso de fragmentación ocurre, las consecuencias para la sociedad en su conjunto serán devastadoras, ya que la violencia solo aumentará, generando más desplazamientos, más víctimas inocentes y una mayor desconexión entre las autoridades y las comunidades afectadas. En el futuro, esta ola de violencia podría tener un impacto duradero en el narcotráfico en México y en otras regiones. La división interna de los cárteles y el fortalecimiento de facciones rivales podría abrir la puerta a una competencia aún más sangrienta por el control de rutas, mercados y territorios. Pero, al mismo tiempo, esta inestabilidad podría debilitar a las organizaciones criminales, lo que podría generar nuevas dinámicas en la lucha contra el narcotráfico. En cualquier caso, el costo humano de esta guerra interna será difícil de medir, pero es claro que la vida de miles de personas ya está siendo destruida por la violencia que se desata en las calles de Sinaloa. En este contexto, el futuro de Sinaloa y de otras regiones afectadas por la violencia del narcotráfico parece incierto. La guerra interna en el cártel de Sinaloa podría cambiar la naturaleza del crimen organizado en México, pero no sin antes dejar un rastro de destrucción y sufrimiento que será difícil de superar para las comunidades atrapadas en el conflicto. La violencia desatada en Sinaloa, especialmente los recientes asesinatos en Culiacán, Navolato y El Dorado, es un reflejo claro de las tensiones internas dentro del cártel de Sinaloa. La lucha entre las facciones de los Chapitos y los Mayos no solo ha causado una escalada de violencia, sino que también ha dejado un rastro de sufrimiento entre los inocentes atrapados en este conflicto. Estos crímenes no son solo un acto de venganza, sino una estrategia para sembrar el miedo y controlar a la población, forzándola a alinearse con uno de los bandos o enfrentar consecuencias letales. El miedo se ha convertido en una herramienta crucial para consolidar el poder en la región, creando un ambiente donde la desconfianza y la inseguridad reinan, y donde la supervivencia depende del silencio. Mientras tanto, la violencia parece seguir su curso, afectando tanto a los involucrados en el narcotráfico como a los civiles, cuya vida diaria se ve trastocada por el terror. La pregunta que queda en el aire es si esta ola de violencia llevará a la consolidación de un solo poder en Sinaloa, o si, por el contrario, debilitará al cártel, dejando una región aún más vulnerable al caos. Sin duda, el costo humano de esta guerra seguirá marcando el futuro de Sinaloa.